En la cápsula anterior hablamos de la importancia de leer la Biblia en el contexto adecuado, de que para interpretar la Biblia se requiere una preparación, y aquí tenemos un ejemplo claro. Frecuentemente se cita Deuteronomio 5 para acusar de idolatría a los católicos. En este pasaje, Moisés entrega las leyes al pueblo de Israel, y especialmente en el versículo 8 se refiere a la prohibición de elaborar imágenes y de postrarse a ellas para rendirles adoración. Antes que nada, entendamos el contexto. El pueblo de Israel acababa de salir de la esclavitud de Egipto, una nación extremadamente idólatra, ya que tenían varios dioses a los que adoraban y le rendían culto, inclusive de sacrificio, y tenían varios templos dedicados a ellos. Entonces, estando tanto tiempo inmersos en esta cultura de idolatría, Dios sabía que era muy fácil para los israelitas confundirse. Eran como unos bebés espirituales. Si llegaban a hacerse alguna imagen, era casi seguro que iba a resultar esto en idolatría. Y como siempre, Dios tenía razón. En Éxodo 32 leemos que Moisés se ausentó y el pueblo entró en desesperación y le clamó a Aarón que les hiciera un Dios. Es allí cuando juntan todas sus joyas y objetos de oro y se fabrican el becerro de oro. Y todos dijeron, este es tu Dios Israel, el que te sacó del país de Egipto. Dios con D minúscula, se referían al becerro. Y el día siguiente le ofrecieron sacrificios, es decir, le adoraron. Y es que la palabra de Dios es tan sabia que aquí mismo nos da el significado de idolatría. Reemplazar al Dios verdadero, a Dios Padre, el Dios de Abraham, de Moisés, de David, por un Dios con D minúscula falso. E incluso ofrecerle adoración mediante sacrificios. En este contexto, es ya muy fácil entender a qué se refería la prohibición de Dios. Y el sentido de la prohibición se confirma más adelante cuando, al ver Dios ya a su pueblo más maduro, ¡oh sorpresa!, Él mismo manda hacer imágenes. Y le cito dos ejemplos. Cuando Dios manda elaborar el arca del pacto, lo que se convirtió en el objeto más sagrado de Israel, Él mismo pide que se hagan dos querubines, uno a cada costado del arca. Y el segundo ejemplo, que para mí es el más importante, sucede en Números 21. El pueblo estaba cansado de su peregrinaje por el desierto y reniega de Dios y de Moisés. El Señor se enfurece y envía una plaga de serpientes venenosas. El pueblo se arrepiente y pide que Moisés interceda ante Dios. Moisés habla con Dios y éste le dice lo siguiente: haz una serpiente venenosa de bronce y ponla sobre un mástil, y todo el que haya sido mordido por las serpientes y la mire vivirá. Como están escuchando, no solo que haga una imagen de una serpiente, sino que encima esa imagen iba a tener, por decirlo de alguna forma, poderes curativos. Y aquí viene lo mejor. En la conversación que tiene Jesús con Nicodemo en Juan 3, él mismo dice lo siguiente: igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga vida eterna. Es decir, el mismo Jesús se compara con esta imagen. Entonces, la misma Biblia nos demuestra que no todas las imágenes son ídolos. Es más, en el contexto moderno, los ídolos que tienen sometido al mundo no son representados en imágenes. El dinero, el poder, el sexo, que para muchos humanos ocupa el lugar que le corresponde a Dios en su corazón, no son representados específicamente con imágenes. Las imágenes y las esculturas en nuestras iglesias nos permiten evocar a quienes amamos en la fe, a Jesús, a su Madre la Virgen María, a sus apóstoles. El ver estas imágenes nos permite concentrarnos más en la oración, y en el caso de los santos nos recuerdan cómo Dios puede transformar la vida de aquellos que deciden abandonarse por completo a su voluntad. Nadie enseña ni cree que esas imágenes reemplacen a Dios, solo representan a alguien amado, tal cual la foto de tu esposa o de tu novia, o de tu esposo o novio que cargas en una billetera. Arrodillarse frente a algo no implica adorarlo. En varios países de Latinoamérica, por ejemplo, en el momento de jurar la bandera, se arrodillan los jóvenes frente a ella. Un joven se arrodilla para recibir la bendición de su padre o su madre. El novio se arrodilla frente a su novia para pedirle la mano. Los israelitas se arrodillaban frente al arca, no para adorar a los querubines que estaban en ella, sino para adorar al Dios que el arca representaba. Antes de criticar o caer presa de las críticas, hay que formarse, entender el significado real de las cosas. Comparte este video con quien sabes que lo necesita. Y recuerda,
porque esto es verdad y la verdad te hace libre.